Vamos a empezar con un video y luego voy a empezar con la presentación.
dejar corriendo este video que contiene el libro. Bueno, primero, otra vez agradecerles por estar acá. Yo soy Analía Oresoli, soy artista visual y también docente de la Facultad de Arte y Diseño, de esta universidad. Y bueno, he escrito para no perderme, parece bastante, pero no es, solamente que lo he escrito grande para no usar lentes. Así que bueno, ahí va. Llamé a esta charla libro abierto porque siento que al abrir un libro algo se expande. Abrir un libro para abrir el mundo, pienso. También abrir un libro es abrir el tiempo, el pensamiento, es poner a disposición el cuerpo, una forma de dejarse atravesar por algo que no sabemos aún nombrar. Abrir un libro, abrir un libro no es solo acceder a su contenido, sino participar de un pensamiento que se despliega. Al compartir hoy su proceso, vuelvo a abrir este libro, pero no solo recorro sus páginas y su forma, sino que vuelvo atrás a mirar sus pliegues, las decisiones que lo formaron y las dudas que lo construyeron. Hablar de este libro es también abrirlo nuevamente, ponerlo en movimiento, permitir que vuelva a respirar. Abrir es pensar, volver sobre lo hecho, es permitir que algo continúe transformándose. Frases mínimas es una narrativa visual compuesta por collages, textos y fotografías tomadas durante los años 2016 y 2023. Con este trabajo intento explorar la relación entre el individuo y el universo a partir de la pregunta ¿qué sostiene el tiempo? Luego de 8 años y con este libro en mis manos, me gusta pensar que no he encontrado una respuesta, sino que he construido una suerte de meditación, un ejercicio de pensamiento del que surge una pulsación entre lo pequeño y lo grande, lo mínimo y lo máximo, lo frágil y lo permanente. El título proviene de una hoja de dictado escolar encontrada en uno de mis cuadernos. Con este nombre quiero hacer referencia a aquello que es más pequeño, pero que al mismo tiempo contiene una unidad con sentido propio. Este proyecto fue ganador del CAP Creación 2024, otorgado por el Vicerrectorado de Investigación de la PUC, y gracias a ese fondo pudo materializarse en una exposición realizada en el Centro Cultural Ulima entre el 28 de mayo y 12 de julio de este año, y en un fotolibro que fue presentado hace unas semanas en el Museo de Arte Contemporáneo en el marco de las actividades del MacFoto y que me acompaña aquí en la mesa. Fotografiar para mí es una forma de pensar y entender mi lugar en el mundo. Trabajo lento y confío en mi intuición. Investigo y experimento. Creo en la prueba y el error. En este proceso creativo, usualmente, inicio con una idea vaga que me impulsa a salir al mundo a fotografiar. Frases mínimas ha tenido un proceso largo y lento, lleno de dudas. Si me pongo en la tarea de trazar un inicio para este trabajo, diría que es una fotografía de mi madre que realicé hacia fines del 2016. Al observarla, puedo notar en el gesto de sus manos el cuidado con el que sostiene un jarrón de cristal. También la frescura de las hojas de eucalipto, la transparencia del agua que las mantiene vivas, la fragilidad de su cuerpo que había cambiado tanto desde la última vez que nos vimos y sobre todo el modo triste en que su mirada encuentra la mía. La imagen me cautiva hasta ahora. Impulsada por ella y por la necesidad de detenerme ante más encuentros, fui buscando otras miradas, otras manos, otros cuerpos. También fui coleccionando fragmentos del día a día, de un lugar, de un paisaje. Me he detenido ante el gesto delicado de 2 dedos tocándose, ante la mirada de una amiga, ante una piedra y ante un papel, lo transitorio y lo permanente. Considero que me he acercado a la fotografía desde lo simple, para reflexionar sobre los gestos que nos constituyen. He mirado con curiosidad, como una niña. La necesidad de optar por un discurso híbrido que una imágenes y texto surgió tarde en el proceso
y luego de distintas exploraciones de maquetas y revisiones de portafolio que me hicieron darme cuenta que las imágenes solas no estaban cumpliendo el objetivo que yo quería. Los textos han sido construidos a partir de fragmentos de un atlas del universo y de los distintos volúmenes del Tesoro de la Juventud, una enciclopedia que mis padres guardaron en cajas durante más de 30 años. En libros de este tipo podemos encontrar no solo representaciones gráficas que describen diferentes aspectos y componentes del universo, sino también información detallada sobre objetos astronómicos, estructuras cósmicas y fenómenos espaciales. Al reconstruir este lenguaje y situarlo al lado de las imágenes, busco crear conexiones entre lo grande y lo pequeño, lo mínimo y lo máximo, un fragmento y el todo. Finalmente, entre nosotras y el mundo. Me interesa poner en tensión la imagen y la palabra y así transitar entre distintas formas de construir sentido que me permitan enriquecer la experiencia de quien lee. Los collages surgieron al entrar en contacto con este material de archivo. De manera intuitiva, en un día muy soleado, recortando la silueta de una piedra, noté cómo su sombra se proyectaba sobre la superficie de una hoja en blanco, extendiendo su figura. De manera orgánica, empecé a copiar ese trazo. En ese juego, y pensando en la idea de la huella, en lo que se detiene y es rastro o vestigio, empecé también a copiar mis propias fotografías, a recortar otras formas, dibujarlas, superponerlas. Una de las primeras imágenes en el libro es la fotografía de un niño mirando a través de un telescopio de juguete. Con ella busco evocar una mirada inocente y lúdica que acompaña todas las imágenes. Como una manera sutil de sugerir el paso del tiempo, las personas retratadas van apareciendo en las páginas atravesando la infancia, la adultez y la vejez. Desde el diseño se decidió trabajar con imágenes en 3 tamaños distintos para generar movimiento, sugerir distancias y jerarquías. Desde lo formal, la secuenciación y el ritmo se trabajó relacionando formas y colores, y desde lo conceptual proponiendo asociaciones que permitieran que en cada pliego o doble página se produzcan nuevos sentidos o frases mínimas, que emergen tanto de la interacción entre las imágenes como de su diálogo con el texto. Algunas fotografías y textos llevan notas referenciales que se pueden leer al final del libro. Estos textos se diferencian de los que recorren el libro, ya que no apelan a un lenguaje poético, sino que aportan distintos niveles de información. A veces más emocionales, como la nota número 4 que dice: la última vez que vi a Luz en Tortugas, el lugar donde pasé los veranos más bonitos de mi adolescencia. Y otros más descriptivos, como la nota 6, Andrea está leyendo Hounds and Rebels de Jessica Mitford. Estas notas responden también a una decisión de diseño. El libro, con su tapa dura y el texto desplazado hacia abajo, como referencias a pie de página, intenta remitir a la estructura de una enciclopedia o de un libro del saber. Cada ejemplar incluye además recortes a manera de collage sujetos con un clip, voy a mostrar, como este. Cada uno es distinto en cada ejemplar. Estos fragmentos son extraídos de los mismos materiales con los que trabajé los collages. Buscan otorgar a cada libro un carácter único y singular. Finalmente, en el colofón se lee que el libro fue impreso en los últimos días de julio de este año. Sin embargo, debido a los tiempos de la imprenta y de la industria del papel, en realidad se terminó en agosto. Para marcar ese desfase, taché la palabra julio y escribí a mano con lápiz agosto. A mí se ve acá. Ahí. Cosa que la Biblioteca Nacional me ha observado, pero se resolverá. Frases mínimas es el tercer fotolibro que autopublico. Me interesa hacer libros principalmente porque me gustan los libros, pero también porque un fotolibro me permite construir una experiencia que se puede tocar y pensar. En su apuesta narrativa, el fotolibro se diferencia del catálogo. Parafraseando a Ulises Carrión,
Un fotolibro es una secuencia de espacios. Cada uno de estos espacios es percibido como un momento diferente. En ese sentido, un libro es también una secuencia de momentos. En esa secuencia se propone una tensión, un ritmo, silencios que se ven reforzados por las decisiones de formato y diseño. Una coreografía entre imágenes y cuerpo, de un cuerpo para otros cuerpos. Frases mínimas es un fotolibro de tapa dura que mide 21 por 29.7 centímetros, tiene 144 páginas, incluye 83 fotografías, 13 collages, 26 textos breves y 4 preguntas. El concepto y edición fueron trabajados junto a Agustina Triquel. El diseño estuvo a cargo de Vera Lucía Jiménez y la edición de textos la hizo Guillermo Villani. Fue impreso en los talleres de Tarea Asociación Gráfica Educativa y para sus páginas se utilizó papel Nautilus Classic de 120 gramos. Cuando se piensa en fotografía latinoamericana, usualmente vienen a nuestra mente una diversidad de voces que exploran la compleja historia social, política y cultural de nuestra región. Estos discursos varían ampliamente, pero hay ciertos temas y enfoques que suelen ser comunes y destacan en el trabajo de muchas fotógrafas latinoamericanas. Como peruana y latinoamericana, me interesa proponer desde un proyecto como este un espacio más personal e íntimo que considero muy necesario en un contexto marcado por el dolor y la frustración como el nuestro. Hace unas semanas, en realidad hace más de un mes, escuché una charla de la directora de cine argentina Lucrecia Martel, en donde le decía a la audiencia: tratemos de inventar un futuro próximo, así como lo hicieron Julio Verne o Philip Dick. Inventemos un futuro que nos guste, que no sea solo el apocalipsis. Entonces pienso que para mí, Frases mínimas es una manera de ordenar el mundo. Responde a esa intención de imaginar un futuro, de construir un refugio, donde nuestro mundo más íntimo no sea socavado por el individualismo y la precariedad de los vínculos humanos, que busquemos espacios en donde encontrarnos y detenernos ante lo pequeño, lo frágil, lo breve, todo aquello a lo que se oponen estas estructuras. Antes de terminar, quiero mencionar una cita de Mallarmé que encontré al revisar mis apuntes sobre el libro de Amarant Borsuk. Él dice: todo el mundo existe para terminar siendo un libro. ¿No es hermoso eso? Y a manera de colofón, voy a leer un texto de la artista mexicana Claudia de la Torre, que me crucé hace unos días en internet y que pienso resuena muy bien con las ideas que he compartido hoy. Bueno, el texto está escrito como una postal. Claudia de la Torre es una artista que trabaja el libro como objeto artístico. Y dice: un libro es un objeto en el espacio que contiene múltiples espacios. Un libro es un objeto en el espacio que contiene múltiples espacios en el tiempo, palabras sueltas, páginas llenas dispuestas a ser activadas. Un libro es un objeto en el espacio que contiene múltiples espacios en el tiempo, palabras sueltas, páginas llenas dispuestas a ser activadas por un lector. Un libro es un objeto en el espacio que contiene múltiples espacios en el tiempo, palabras sueltas que llenan páginas dispuestas a ser activadas por un lector individualmente. Un objeto que al sostener en nuestras manos se ajusta a nuestro cuerpo. Un libro es un objeto en el espacio que contiene múltiples espacios en el tiempo, presente, pasado y futuro a la vez. Un libro es cuerpo. Bien, muchas gracias. Y bueno, como estamos así en la intimidad,
bueno, si quieren les puedo pasar el libro si lo quieren ver o se pueden acercar y no sé si tienen... Ah, lo han visto en la página web. Sí, o si tienen alguna pregunta o alguna duda puedo... muchas gracias. Quería... es primera vez que veo algo así. Bueno, quería hacer un video que sirviera como... Pensaba en las películas como cuando hacen un teaser o un tráiler para como que... pero no quería que fuera el video del libro porque ya lo había hecho y digamos que es más descriptivo. Entonces quería, sobre todo por el objetivo de esta charla y también de cuando presenté el libro hace unas semanas, era poner en evidencia el proceso, que en realidad yo acá lo he ordenado más o menos para explicarlo, pero que es un proceso bastante, que puede ser muy caótico, ¿no? Y que no es lineal. Entonces se me ocurrió, y también inspirada en otro video de una artista, grabar la pantalla, o sea, es un video que graba la pantalla de mi computadora y que abre todos los archivos, no todos, pero los que fui coleccionando del proceso. Entonces intenté catalogarlos un poco por proceso, por imágenes que fueron descartadas, por mapas mentales y bueno, entonces lo grabé. Hay un programa que te permite grabar. ¿Pero te armaste guión o...? Sí, o sea, armé una suerte de guión muy sencillo, como en orden, por eso es que cuando abro la carpeta general hay como un orden, pero como lo hice igual con poco tiempo, mi recurso además fue, me gustó el resultado final, porque creo que ha quedado bastante bien, pero también por el tiempo que tenía no podía hacer un video en el que luego tuviera que editar, porque editar toma mucho más tiempo y te necesitaría más material, ¿no? Claro. Entonces tuve que coreografiar. Lo grabé como 5 veces y ya como a la quinta salió, ¿no? Porque en algunos casos me equivocaba o sentía que se hacía un poco más lentos. Sí, el programa graba el audio. ¿Se ha grabado ¿Qué programa? QuickTime. Porque claro, se escuchan los... Así se llama el programa de la compu, sí. QuickTime se llama el programa. Sí, es un programa que creo que tiene Apple, no sé si lo tienen las PC, sí. Y claro, y luego pensé, porque primero lo había grabado sin audio y pues no me gustaba, o sea, sentía que le faltaba ritmo, ¿no? Entonces busqué como que canciones que duran 10 minutos y bueno, salieron varias y entre esas esta canción de Bowie que se llama Station to Station, que cuando la puse, o sea, puse el video en YouTube y puse el video encima y la verdad es que sentí que calzaba muy bien. Entonces lo que hice fue poner la canción que sonara desde YouTube y está grabada desde el micrófono en la misma computadora, ¿no? Y bueno, eso. Pero creo que logra de alguna manera también como que evidenciar como partes del proceso, ¿no? Yo tenía una pregunta. Sí. Una pregunta puntual. Sí. O sea, en los 8 años de producción, ¿no? O sea, tienes cosas de distintas técnicas, como decolar. Sí. Entonces, ¿son cosas que han ido sucediendo a lo largo del tiempo? ¿O en un punto tú dijiste, bueno, aquí voy a empezar a hacer esto? ¿O ya paro con esto y empiezo con esto? ¿O se han ido como atropellando a lo largo de los 8 años? ¿Y después cómo ordenas eso? Porque, claro, es un montón de material. Es un montón de material, sí. O sea, igual eso han sido 8 años, pero ha habido un periodo en el que, sobre todo el periodo de la pandemia, en que no he fotografiado, claro. y que apareció, o sea, como otro proyecto en el camino. Entonces, de alguna manera lo paré porque desde el 2016 hasta el 2020 yo había fotografiado casi constantemente. Solo he hecho las fotografías, pero un poco como les contaba también, al mostrárselo a otras personas o al participar también en algunas lecturas de portafolio, algunos comentarios que tenía era que era muy encriptada mi idea de esta pregunta, de qué parte de esta pregunta de qué sostiene el tiempo, ¿no? Y cómo yo quiero conectar un poco nuestra experiencia como seres humanos con aquello que está más lejos, ¿no?
y que parte a partir de ver cómo el tiempo ha atravesado el cuerpo de mi madre, ¿no? Entonces, como que lo dejé porque sentía que no, o sea, tenía varias maquetas, varias de las que aparecen en el video, pero sentía que había algo que todavía, o sea, como que todo me decía como todavía no estaba terminado. Y cuando en pandemia yo hago otro proyecto que se llama Un cuerpo escupe sol, en ese libro yo incluí texto. De manera, si bien en un anterior libro ya había escrito un poco, en este lo hice de manera más evidente, creo, y es un texto que recorre toda la parte posterior del libro, que es un acordeón, que es una parte fundamental del libro, no solo las imágenes. Entonces, esa experiencia de alguna manera alimentó este trabajo y me hizo pensar en que incluir texto podría ayudarme a guiar un poco más la lectura de lo que yo quería sugerir, sin necesariamente ser explícita, ¿no? Sin necesariamente decir no un texto que fuera la explicación del trabajo, sino un texto que funcionara de la misma manera que las imágenes. Entonces, como para ese anterior libro yo recorté palabras de mis diarios para hacer una suerte de collage. Entonces, y a partir también yo soy docente, y algunos de los ejercicios que les dejo a mis alumnas también parten de trabajar para escribir, recortar palabras de un periódico o de un libro y reordenarlos y escribir, ¿no? Entonces quise hacer eso, y ahí fue que pensé, ok, voy a coger un atlas, una enciclopedia, y voy a recortar y voy a empezar a escribir. Y de hecho se ven en algunas de las imágenes del video que pasé, ¿no? Que están pegadas en mis bitácoras, que las puse en una bolsita y empecé a sacar. Y ya luego obviamente eso se ha ido puliendo, ¿no? Porque no es que están tal cual las empecé a sacar, sino que he ido alimentándolas también con otros textos, ¿no? Una de las frases que inicia el libro es: todas las mañanas miles de rayos de luz viajan en línea recta a todas partes, ¿no? Que es un enunciado de la física, o sea, no estaba así literalmente en la enciclopedia, pero que para mí tenía mucho que ver con lo que yo estaba pensando, ¿no? Entonces, primero pensé, ok, voy a escribir, y al empezar a escribir, recién es que pienso en el collage también, porque empiezo a tocar los libros, a recortar, y esas imágenes como que me atraen. Y es en ese momento en el que pienso como, todo esto, o sea, texto, collage y fotografías pueden convivir, y hago un primer intento de hacer una maqueta con los textos todavía más largos, menos breves, y bueno, también a partir de haber recibido el fondo del BRI de la universidad, me permitió también, es como hay un plazo en el que tengo que hacer que esto salga, ¿no? Entonces también ese impulso ha hecho posible que yo pueda producir un libro como ese, ¿no? Que no es económico, digamos, de hacer. Y para eso sí me puse en contacto con Agustina Triquel, que es con quien he coeditado el libro. Ella es una fotógrafa e investigadora argentina, pero también tiene una editorial que se llama Asunción, ahí en Buenos Aires. Y ella lo que me pidió fue que yo le entregue todas mis imágenes. O sea, me dijo, quiero ver todo, no lo que yo ya había seleccionado, ¿no? Entonces ahí como que hay una nueva mirada del proyecto junto con el collage. Y bueno, hay varias imágenes que yo ya había seleccionado, pero hay muchas que ella trajo, y hay otras que ella me dijo no, que eran imágenes que igual a mí me gustaban mucho, ¿no? Pero bueno, eso más o menos así ha sido, ¿no? Sí. No sé si alguien tiene otra pregunta. ¿Quieres utilizar más de lente o solo, o sea, las fotografías que has tomado, Ajá. o solo uno específico, uno de 18-55? Bueno, la mayoría de las fotografías, en realidad creo que el 95%, son hechas con una cámara de formato medio, con un lente que sería como un 60 milímetros, creo, es un lente fijo.
esa cámara, o sea, luego hay otras que son con una cámara digital que hice en el primer periodo, el primer año de la pandemia, porque no podía revelar, no podía escanear mis negativos, pero son muy pocas, pero ese tipo de cámara es una cámara más pesada, entonces tengo que poner un trípode, como que también me permitía, o sea, utilicé digamos que esa herramienta, porque me permitía hacer del acto de fotografiar algo más ceremonioso también, ¿no? O sea, como que tenía que poner un trípode, la persona a la que fotografiaba tenía que posar, pararse, y en realidad la elección de ese lente es porque es el único lente que tengo para esa cámara, pero en general sí fotografío con lentes cortos, o sea, como con un 50 milímetros o 35 milímetros, digamos, ¿no? Más máximo. Sí, igual no necesariamente es evidente que se nota que unas fotos son digitales y otras son analógicas, ¿no? Porque en el retoque intento que se vean todas más o menos iguales, ¿no? Sino que mi pregunta partía porque hay fotos que tienen poca profundidad. Ajá. Tal vez lo hice con unas fotos con un lente y luego... No, claro, sí, no, hay, en los retratos hay algunas que por las condiciones de luz, pero hay otras que sí porque me interesaba también, al tener poca profundidad de campo, dar la sensación de cercanía, ¿no? O sea, como de estar muy cerca, ¿no? De hecho hay una frase que aparece ahí, hay una frase que aparece ahí que está inspirada un poco en lo que yo veo en mis fotos también, que es otro ejercicio que hago, que es intentar traducir lo que está en la foto a palabras, que me ayuda a escribir también, ¿no? Entonces hay una frase que es estar tan cerca como para no ver, ¿no? Que es lo que pasa cuando estás cerca y todo es como más difuso, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otros ejercicios como que tienes en tu proceso creativo? Aparte, o sea, por ejemplo, yo también hago collage, Uh-huh. y tengo, bueno, cuando las cosas eran más analógicas que digitales, tengo impresiones como que de mi hermana cuando iba al colegio, que era como que a máquina de escribir, y me gustaba mucho esa estética de las tipografías, y buscaba como que frases, o no frases, palabras, y era como que recordaba las que más me llamaban la atención y buscaba la manera de hacer un poema o algo como que resignificarlo, ¿no? Y que es medio que similar al ejercicio que comentaste que haces con tus alumnos. Y mencionaste otro ejercicio se me acaba de ir, pero tengo más presente porque llegué no sé, a conectar con ese porque yo también lo hago. Ajá. Me interesa como que qué otros ejercicios tienes para poder, bueno, cuáles has tenido para llegar a eso. Uh-huh. Bueno, creo que hay, o sea, como metodología, trabajo mucho hago mapas mentales y hago bastantes lluvias de ideas. Luego, no sé si es una metodología ordenada, ¿no? Sino que orgánicamente como que me interesa sacar eso de mi cabeza para entenderlo, entonces lo pongo en mis cuadernos. Luego, otra cosa para mí es cuando ya tengo un grupo de imágenes, es intentar como traducirlas a palabras, ¿no? A veces, sí, a veces es una palabra o a veces es una descripción de lo que veo, ¿no? Luego, a veces robo ejercicios de otros artistas que han hecho e intento como que aplicarlos a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Como que cambiar sus palabras por las que yo encuentro, un poco para sobre todo cuando quiero escribir. Luego, para el collage es una técnica en realidad nueva que para mí, ¿no? Porque no es una técnica que haya hecho hace tanto tiempo, o sea, solamente como un modo más como diría como un juego. Y entonces en este caso, un poco como guía, lo que sí pensé es que hubieran imágenes solo de estos libros que yo había elegido, o sea, de las enciclopedias, solo cogí la parte que explica el universo y el tiempo. Y otra cosa que sí empecé a hacer fue a copiar, o sea, la copia es para mí algo
el ejercicio de copiar para mí es bien importante en mi proceso, porque me permite ampliar lo que, o desplegar más cosas, ¿no? O sea, o copio el ejercicio que alguien más ha hecho. Por ejemplo, para este proceso hay un texto corto, un libro de Georges Perec que se llama... no me acuerdo cómo se llama. Siento indicios... Bueno, la cosa es que él se sienta un día en una... en una esquina, en un café en París hace muchísimos años, y describe todo lo que pasa en un día en un óvalo, ya en ese lugar. Entonces, cuántas personas pasan, los buses, los colores, todo. Entonces, lo que yo hice fue trasladar. Han visto, bueno, no sé si tú llegaste cuando en el video hay unas fotos de la maqueta puesta en una pared. Entonces yo lo que hice fue el ejercicio de contar todo lo que había en mis fotos, es decir, cuántas personas, qué tipo de materiales, qué verbos habían, o sea, digamos que intentar como sacar contenido de las mismas fotos, ¿no? Eso en general es algo que hago. Y bueno, y otra cosa que también empecé a hacer fue a copiar mis propias fotos, ¿no? Utilizaba, y que se ve en el libro. Bueno, aquí he traído otros, porque bueno, igual el libro está a la venta, pero por ejemplo hay una de las imágenes que o sea, bueno, primero la copia está, por ejemplo, ¿no? Cuando uso el papel calca, algunas veces estoy copiando imágenes de esas enciclopedias, y un poco porque me hacía pensar también en la huella, y en la huella, digamos, en las explicaciones del universo o de la física, que la física hace del tiempo, la huella es una evidencia de que algo ha pasado, se ha detenido, ¿no? Entonces podemos interpretar que el tiempo ha pasado, ¿no? Y así, por ejemplo, voy a ir a una que es un ejemplo más claro, que es donde está esta, ¿no? Por ejemplo, esta fotografía, cuando luego pasamos a la siguiente página, aparece acá, ¿no? Este trazo es esta imagen puesta sobre, conectándola, digamos, con otras cosas que no están en lo cotidiano, ¿no? Y luego esta foto es también esta foto, ¿no? Pero más chiquita. Entonces, digamos, ese que es un proceso que a mí me interesa hacer un poco para ver cómo estoy fotografiando, y también como ejercicio porque me gusta dibujar, pero no soy dibujante, ¿no? Entonces copio. O sea, como cobró un sentido más de intención y de concepto, como cuando lo ponía en relación a las otras imágenes, ¿no? También he copiado al recortar palabras del Atlas, ¿no? Y eso creo. De nada. ¿Algo más? ¿No? Bueno, les agradezco por haber venido hoy. Bueno, agradezco también al Vicerrectorado de Investigación por el fondo, pero también por la organización de este encuentro. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias.